parte de Dios y de su Santísima Madre, la Reina de la Paz, reciban todos nuestros televidentes un cordial saludo extendido a ustedes y a toda su familia de este su canal Teleamiga. Continuamos en este recorrido o en esta preparación previa a recibir la consagración al triunfo inmaculado de la Santísima Virgen María. Ayer estuvimos hablando de las postrimerías. Logramos hablar de la muerte y el juicio que nos espera después de la muerte. Hoy hablaremos de otra postrimería, el infierno. Una realidad. Es una realidad que nosotros no podemos dejar de un lado. Si algo tenemos que tener claro es que existe el infierno como estado y existe el cielo también como estado. ¿Qué es el infierno? La negación total y definitiva de Dios. ¿Qué es el cielo? Hombre, sencillamente la aceptación de la vida eterna. Es estar en presencia de mi Creador, donde no existe el dolor, donde no existe la tristeza, donde no existe la angustia, la desesperación, ese lugar de paz y de tranquilidad que desde el inicio Dios, cuando nos creó, nos puso el paraíso. Por eso Él lo ha dicho, el Señor lo ha dicho en una de sus palabras: me voy a prepararos un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas estancias, muchas habitaciones, muchas moradas. El tema de hoy será el tema del infierno. Pero antes quisiera animarles a través de una reflexión. Siempre me gusta iniciar los programas con una reflexión. La reflexión se llama Dios todo lo hace perfecto. Dios no se equivoca. Un monarca de cierto lugar del universo solía tener con él a un súbdito que desde niño lo había acompañado. Este súbdito era cristiano, tenía una identidad clara de su fe. Era un hombre con un amor profundo a Dios y a su Santísima Madre. El rey era un hombre incrédulo. Creía que todo cuanto tenía y había conseguido, lo tenía por mérito. Siempre le solía decir el súbdito: Su Majestad, usted es lo que es gracias a un ser divino, gracias a un ser supremo que todo lo hace perfecto. ¿Qué va? Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú de estar trabajando y no tienes nada? Dices alabar y bendecir a ese Dios, ¿y dónde estás? Eres un súbdito mío. ¿Por qué ese Dios es tan bueno y todo lo hace perfecto? ¿Por qué tú no estás bien y lo tienes todo? Su Majestad, porque a mí me espera el cielo, Su Majestad. Existe la realidad de la tierra, pero más allá de la tierra existe una vida eterna. Dios todo lo hace perfecto y no se equivoca. Dios reprende esas palabras en sus labios, Su Majestad. Y el rey se reía de él en la cara. El hobby de este rey era que cada fin de semana solía ir de casa. Cierto fin de semana convida a su mano derecha el súbdito. Y cuando están metidos en una selva espesa, son atacados por una fiera, por un jaguar. Por más que el rey combatió y por más que su súbdito le quería defender, terminó el rey siendo herido por la fiera, lo cual le propició que perdiera el pulgar derecho. El rey maldecía a su súbdito, diciéndole que era inepto y por andar pendiente en orar y en pedirle a ese Dios había dejado que la fiera le pudiese hacer daño. En cuanto llegó al reino, mandó a su súbdito a la cárcel y él maldecía y renegaba de ese Dios del que le solía decir su súbdito que todo lo hacía perfecto. Cierto día,
Después de transcurrir 10 años, el rey, superando el trauma de lo que le había acontecido, suele ir a la selva y es apresado por una tribu caníbal que acostumbraban a ofrecer a su Dios sacrificios humanos. Al rey lo apresan y lo llevan para ofrecérselo al Dios de ellos. Cuando el sacerdote de la tribu va a sacrificar al rey, se da cuenta que le hace falta un dedo y para el sacrificio a su Dios tenía que ser la víctima perfecta. Sueltan al rey y el rey comienza a bendecir a ese Dios del que él siempre había estado ausente y del que le hablaba su súbdito que todo lo hacía perfecto. Va, saca el súbdito y le dice: hoy creo en tu Dios y sé que todo lo hace perfecto, porque si yo, esa fiera, no me hubiese quitado el dedo, hoy me hubiesen sacrificado. Hoy creo en la perfección de Dios, pero ¿sabes qué? Me surge una pregunta. Tu Dios, si todo lo hace perfecto, ¿por qué que tú le sirves tan fiel y lo amas y lo haces que los demás quieran amarlo? ¿Por qué permitió que yo te enviase durante 10 años a la cárcel, coartándote de tu libertad? Y este súbdito, con las barbas que le daban al pecho, con lágrimas en sus ojos, mira al rey y le dice: Rey, mi Dios, Yahvé, todo lo hace perfecto. ¿Y por qué todo lo hace perfecto? Porque si usted no me hubiese metido a la cárcel, yo hubiese ido con usted, el que hubiese sido sacrificado fuera yo, porque a mí no me falta ningún dedo. Hermano, hermana, tú que me estás viendo, tú que estás escuchando, te digo, Dios todo lo hace perfecto. Si tarda, porque Dios no es mediocre, que hace las cosas para salir del paso. Pero Dios nunca olvida a su criatura. Dios todo lo hace perfecto. Bendecimos a ese Dios que todo lo hace perfecto y desarrollamos nuestra séptima lección. La séptima lección se titula El infierno. Y comienza esta séptima lección con la historia de dos frailes que caminaban una mañana de invierno descalzos. Salían de una iglesia de París. Había pasado la noche en adoración ante el Santísimo Sacramento. Descalzos en pleno invierno, nevando, y aquí que en aquel mismo momento de un cabaret situado a la acera de enfrente salían dos muchachos pervertidos que habían pasado allí una noche de crápula y de lujuria. Salían medio muertos de sueño, enfundados en sus magníficos abrigos, y al cruzarse con los dos frailes descalzos que salían de la iglesia, encarándose uno de los muchachos con uno de ellos, le dijo en son de burla: hermanito, menudo, chasco, te vas a llevar si resulta que no hay cielo. Y el fraile, que tenía una gran agilidad mental, le contestó al punto: pero qué terrible chasco te vas a llevar tú si resulta que hay un infierno. Debemos decir que en cuanto al tema del infierno, en la iglesia hemos pasado de un extremo a otro, de hablar excesivamente de él hasta pensar en un Dios terrible y vengativo. Esa era la mentalidad de la Edad Media. Hasta negarlo pensando en un Dios alcahueta e indiferente ante la injusticia, la modernidad. En ambos casos se deforma la imagen de Dios. Él es infinitamente misericordioso, a la vez que es infinitamente justo. Por ello, en esta lección trataré de profundizar un poco en el tema para entenderlo como es en realidad. El Papa Juan Pablo II, hablando de estas realidades, dijo: el infierno es un estado. Y si ustedes buscan en internet, encontrarán que hay una carta que dice diálogo desde el infierno. Y como ya en la tarea de ayer, en la lección sexta, les dije que vieran el testimonio
de Gloria Polo, de una mujer que no era cristiana, de una mujer que no creía en Dios, sino en sus conocimientos. Dios le permitió a ella, en un instante de su vida, a través del misterio de la muerte, ver la realidad del cielo y del infierno. El infierno es un estado de autoexclusión, no un defecto de la misericordia de Dios. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. No es que Dios sea un Dios vengativo, un Dios malo, un Dios que castiga. No. Dios al hombre le creó libre, que Él luchara frente a lo que Él quería. Él escogía. Si ustedes buscan el libro de Deuteronomio, dice: pongo delante de ti, la historia de los dos caminos, pongo delante de ti cielo e infierno, muerte y vida, pongo bien y mal. Escoge la vida y vivirás tú y tu familia. Es Dios quien te pone a elegir si escoges el infierno por tus pecados o escoges el cielo por tu arrepentimiento y por la confianza en la misericordia y en el amor de Dios. Los bienaventurados es lo que se designa. Los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. El infierno es la suma de todos los males, sin mezcla de bien alguno, pues significa la pérdida y la privación total de Dios, y por tanto todo lo bueno, bello y verdadero se deja a un lado. El infierno es la negación total de lo bueno, de lo bello, de lo perfecto. Es la negación total de Dios. Existencia del infierno. Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración, vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida, de alegría, de paz y esperanza. Estas palabras del Papa Juan Pablo II fueron manipuladas por medios de comunicación malintencionados, quienes a partir de estas afirmaciones que el Papa hizo, decían que él había negado la existencia del infierno. Ante esto hay que decir que el Papa afirmó que el infierno en este momento es un estado del alma, pues aún no se ha dado la resurrección de la carne, mas no lo negó. Que sea un estado del alma no significa que no exista. Los dolores espirituales del alma son más profundos e intensos que los dolores físicos. Es así como duele más la muerte de un hijo que un golpe o una fractura. Una depresión aguda no se localiza en ningún órgano del cuerpo, pero es una agonía espiritual y es un dolor y es un sufrimiento real. El infierno, es decir, la privación total de Dios, es la angustia, la tristeza, la depresión, la soledad, la agonía más absoluta. Después de la resurrección de la carne, el infierno ya no será solo un estado, sino un lugar en el que irán quienes nunca dieron crédito al amor y a la misericordia de Dios. La apuesta de Pascal: cuando llegamos a la existencia de Dios, hay dos posibilidades: o Dios existe o no existe. En los términos de nuestra respuesta también hay dos posibilidades: o creemos en Dios o no la hacemos. Si Dios no existe y apostamos por creer que sí existe, no perdemos nada, puesto que presumiblemente no hay vida después de esta, o recompensa eterna o castigo por creer o no creer. Si Dios existe como quiera que sea y nos ofrece gratuitamente el regalo de vida eterna y nosotros apostamos
por incredulidad a que no existe, entonces estamos arriesgando el perder todo y vivir una eternidad separados de Dios. Si Dios existe y apostamos a que sí es, potencialmente estamos ganando la vida eterna, la felicidad. El magisterio de la Iglesia, desde sus inicios y en unanimidad con los padres de la Iglesia, ha sido claro en enseñar que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre vida y felicidad, para los que han sido creados y la que aspira. Por eso van a Él los que mueren en pecado mortal, quienes Dios les ha regalado la gracia de arrepentirse y de reconciliarse, les espera o el purgatorio o el cielo. Apostemos por la existencia del cielo y no vivamos como si el infierno no existiera. El infierno, mis queridos hermanos, lo experimentan quienes han vivido sin tener en cuenta a Dios, quienes han vivido de espalda a Dios. Nosotros, los cristianos, creemos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Por Él vivimos, nos movemos y existimos. Bendecimos a Dios por la vida, bendecimos a Dios por la Iglesia, bendecimos a Dios porque día tras día nos muestra que la verdadera felicidad está en conocer, en amar y en servir a Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Que la Santísima Virgen María nos conceda la gracia de poder experimentar su amor. La tarea que tenemos hoy es de poder pedirle perdón a Dios, porque tal vez hemos vivido como si Él no existiera. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y regálanos a todos tu bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios les guarde, Dios les proteja.